Padre, te damos gracias porque nos creaste para que como iglesia, como cuerpo, pudiéramos reflejar esa unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, queremos en esta hora pedirte para que tú nos ayudes a convertirnos en esos verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, Señor, y que podamos hacer mejores y más fieles testigos de quién tú eres. Te amamos, te bendecimos y Espíritu Santo, te pido que unjas cada una de mis palabras, Señor, para que en esta noche no sea una charla más, un taller más, una enseñanza más del Espíritu Santo, sino que tú nos impartas algo nuevo de tu corazón, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos. Amén. Bueno, buenas noches. No se sumó nadie. Creo que se fue gente. No, estamos todos. Gracias por la posibilidad de poder compartir acerca de, pienso yo, una de los protagonistas más olvidados, menos tenido en cuenta, más, no quiero decir olvidados, pero que históricamente no se le ha dado el lugar, la importancia, la preeminencia que es a la persona del Espíritu Santo. Y qué bueno que en este tiempo hayamos estado estudiando, adentrándonos a las profundidades de quién es Dios, Espíritu Santo. Y en esta noche, si bien hemos ya hablado en las diferentes reuniones anteriores, de diferentes aspectos del Espíritu Santo, esta noche quisiera compartir uno que para mí, para lo que como ministerio nos compete, por lo que me toca presidir, es del Espíritu Santo como nuestro sanador, ¿no? Voy a estar compartiendo con ustedes esta palabra, a ver si me permite el bien. No lo veo acá, compartir pantalla, mostrar todas las ventanas. Bien, acá está. El Espíritu Santo como nuestro sanador, ¿no? A ver, estamos allí. Bien. El subtítulo es Activando el poder del cielo para sanar y para restaurar. Y qué interesante que hayamos comenzado esta adoración, este tiempo de agradecimiento a Dios por la salud. Los tres primeros que compartimos, hablamos y dimos gracias al Señor, tanto tú, que el pastor Juan Carlos, como mi persona, del poder sanador, de el haber estado agradecidos porque adoramos a un Dios que sana, adoramos a un Dios que restaura. Él se define a sí mismo como Jehová, como Yahvé Rafa, ¿no? Dios nuestro sanador. Y el instrumento que Dios utiliza para sanarnos, para restaurarnos, es justamente el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y por qué por qué considero que esto es tan importante? No solamente porque con mi esposa Daniela, con Claudia y con el Ministerio de Restauración hablamos de la sanidad, de la restauración, sino porque esto no está limitado a un ministerio de sanidad. Esto es parte de, como iglesia de Cristo, de quiénes somos, de cuál es nuestro ADN. Si nos ponemos a ver y analizar los milagros que el Señor hacía, me atrevería a decir, bueno, no he hecho estadísticas, pero en un 90% eran milagros de sanidad, ¿no? 80%, no quiero tampoco exagerar tanto, pero gran parte de lo que sucedió en el tiempo de Cristo y el legado que le dio a su iglesia eran dones de sanidad, ¿no? Y mi oración para Home, para mi vida, para la iglesia de Cristo en este tiempo es
poder activar ese mismo poder que estuvo presente y que fue tan maravillosamente sorprendente en el primer siglo, que si bien nos separan 19 siglos, es el mismo Dios el que adoramos y es ese mismo espíritu que está en nosotros en este tiempo, que quiere sanar y quiere restaurar. Tenemos que ciertamente hablar de la realidad del dolor, un dolor que quizás muchos de nosotros no lo querramos ver, no lo veamos, no querramos lidiar con él, pero hay una realidad, la realidad del dolor físico. Vemos que esta pandemia, este año, estamos dolorosamente conscientes de este dolor físico. Hasta el día de hoy, en estos últimos 9 meses, ha habido 1.5 millones de personas que directamente han muerto por coronavirus, ¿verdad? Y diariamente nos hemos despertado para escuchar las cifras de los miles de contagios y los cientos de muertes. Así que hay una realidad con la que tenemos que vivir, que es la realidad del dolor físico, de las enfermedades. De acuerdo a la OMS, porque no solamente el COVID el que mata a personas, sino anualmente, de acuerdo a la OMS, 15.2 millones de personas, esto en el año 2016, mueren por enfermedades coronarias y por ACVs, ¿no? Por accidentes cerebrovasculares. Nada más ni nada menos que 15.2 millones de personas en todo el mundo. Mire si no necesitamos el poder sanador del Espíritu Santo. No solamente enfermedades coronarias, sino vi otra de las causas, me puse a ver cuáles son las causas de dolor en la humanidad actualmente. Las enfermedades de EPOC, ¿no? Pulmonar obstructiva crónica, causó 3 millones de fallecimientos en el 2016, mientras que el cáncer de pulmón, junto con el de tráquea y bronquios, se llevó la vida de 1.7 millones. Mire, más que todos los casos de COVID en lo que lleva en estos últimos 10 meses, ¿no? También las muertes atribuidas a la demencia, fíjese esto, qué interesante, yo no sabía, se duplicaron entre el 2000 al 2016, en solo 16 años, lo cual hizo que se convierta la demencia en la quinta causa, no la quinta enfermedad que lleva a causal de muerte en el mundo. También otras enfermedades de las vías respiratorias inferiores continúa siendo una preocupación para los gobiernos, ¿no es cierto? Causaron en 2016 solo 3 millones de defunciones. Enfermedades diarreicas, mire usted, 1.4 millones de personas mueren por enfermedades relacionadas con la diarrea de los intestinos. Esto tiene que ver en los países pobres por la disenteria, paludismo, por la falta de agua potable, ¿no es cierto? Tuberculosis, ¿se acuerdan? La tuberculosis que gracias a Dios fue erradicada en nuestro país prácticamente, continúa siendo una de las 10 principales causas de muerte, con 1.3 millones de fallecimientos en este mismo año que publicó la OMS las muertes. Miren los accidentes de tránsito, eso sí sabemos aquí en Argentina porque muchos, 1.4 millones de vidas se cobraron los accidentes de tránsito. Para que ustedes vean de la cantidad de gente que anualmente se duele, ¿no? Está enferma. Y no solamente eso, que muchos se recuperan, pero vemos que hay millones de personas que mueren de todas esas enfermedades. Mire si no necesitamos el poder sanador del Espíritu Santo. ¿Cómo lidiamos con este dolor físico? Mire usted, el 85% de los argentinos no recurrimos necesariamente al Espíritu Santo, sino a los analgésicos de venta libres. Actualmente existen 204 presentaciones dentro de la categoría analgésicos por esta asociación, ¿no? Los 204 nombres comerciales, diríamos, como es el Actron, el Tafirol, ¿verdad? Y allí tenemos las 3 principales drogas, que es el ibuprofeno, el paracetamol y la aspirina. Mire si no nos pichicateamos los argentinos para lidiar con este dolor. Mire, en los 2 últimos años se comerciaron, escuche esta cifra que
Yo dije, a ver, ¿cómo lidiamos los argentinos con el dolor? 150 millones de analgésicos se consumieron, se comercializaron en las farmacias en los últimos 2 años. Mire si no somos una cultura que nos drogamos, nos automedicamos, ¿no? No solamente dolor físico, sino también la realidad del dolor emocional. Y si bien hay diferentes manifestaciones del dolor emocional, la más típica que conocemos, que conoce la psiquiatría y con la que tiene que lidiar es la depresión. Mire usted, ¿cuáles son algunos de los síntomas que me digan? Ya la mayoría conocemos la depresión, pero es una enfermedad psicológica, la tienen catalogada de esa manera, y psiquiátrica en algunos casos, que tiene como síntomas la apatía, la tristeza, aparición de dificultades para comer, para dormir, para las funciones generales físicas del ser humano, falta de energía, no encontrar motivación para salir de la cama, los días se hacen largos para cumplir con los compromisos, diario se hace a veces una misión imposible, ¿no? Actividades como darse una ducha, salir del hogar, son muy difíciles, ¿no? ¿Por qué? Por la ausencia de ánimo, ¿no? Eso busqué a ver qué es lo que es la depresión, ¿no? Y decía ausencia de ánimo, y lo puse allí en negrita, porque no sé si usted sabe cuál es la etimología de la palabra ánimo, ¿no? A ver si alguien puede desmutear su computadora. ¿Qué es la etimología? ¿Cuál es el origen de la palabra ánimo? ¿De dónde viene? A ver quién me puede ayudar con esto. Adelante, amados. ¿Alguien por allí? La palabra ánimo, ¿de dónde viene? ¿Alguien que tenga alguna idea? Tatán, tatán. Bueno, vamos a compartir. La palabra ánimo, ya vamos a ver, viene de la palabra ánima, de la palabra vida, ¿no? Ausencia de vida. En el mundo, mire esto, mis hermanos, 300 millones de personas conviven con depresión, ¿no? Es un trastorno que es la causa principal de discapacidad según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Mire si no hay realmente dolor en el alma, en la humanidad. Para venirnos más cerca, en Argentina, el 9% de los argentinos, prácticamente 1 de cada 10 argentinos, sufre de depresión, ¿no? Así que yo cuando leía estas estadísticas decía, wow, cuán necesitados estamos realmente del poder sanador del Espíritu Santo. Mire, ausencia de ánimo, se refiere al estado energético, viene de la misma raíz de respirar, ¿no? Que en griego tenemos la palabra ánimos, que es viento, ¿no? Que es vida. Sabemos que falta de ánimo es falta de viento, falta de vida, falta de espíritu, del Espíritu Santo. Se entiende por ánimo como el alma o la sustancia espiritual primordial de la actividad humana. Mire los sinónimos que tiene ánimo: energía, vigor, esmero, esfuerzo, ¿no? Mire si el diablo no ha hecho de las suyas, matando, robando y destruyendo, saqueándonos, robándonos de esta vida a tantos miles de hombres y mujeres, ¿no? Mire, mis hermanos, cómo es que anestesiamos este dolor, cómo es que lo medicamos, ¿no? Las estadísticas lo corroboran, que el 15% de la población argentina consume psicofármacos. Entre 12 y 65 años, el 15% de la población argentina consume, se pichicatea, ¿no? Se anestesia. De acuerdo a Infobae, los argentinos consumen psicofármacos como si fueran, me gustó esto, sonrisas en comprimidos, ¿no? De alguna manera tratamos de medicar, de anestesiar, de entumecer este dolor, ¿no? El consumo de clonazepam alcanza el 55.6%, seguido por
el alprazolam. Estas son las drogas, ¿no? Con las que se hace el Lexotanil, el Valium, el Alplax y tantos cientos de marcas comerciales que hay, ¿no? La Argentina es uno de los países con mayor consumo de psicofármacos en el mundo. ¿Sabía usted esto? Esto lo dicen los estudios, lo dicen las investigaciones. Mira aquí en el diario La Nación, conclusiones de un estudio, es un fenómeno único en el mundo. Somos un fenómeno no por Maradona necesariamente, sino también por otras cosas. Es Argentina el país con más psicólogos por cada 1000 habitantes. Esto dice mucho acerca de la salud mental y espiritual de nuestra nación, ¿verdad? Mire si no es que necesitamos una intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso quiero hablar ya luego de haber dado este pantallazo, perdón, es que haya sido un poco tedioso, no sé, pesado, pero como que nos da un reality check, como se dice, un chequeo de la realidad, decir, wow, cuánta enfermedad, cuánto dolor, cuánta muerte hay en el mundo y cuán desesperadamente necesitados estamos de que el Espíritu Santo no solamente salga al encuentro en nuestras vidas, sino que sea activado en nosotros para ser sus agentes sanadores, colaborando con Él. Cuando el Señor allí en la sinagoga toma el rollo de Isaías 61, Él lee esta palabra, ¿no? Que ¿quién es el que estaba sobre Él? ¿No? El Espíritu del Señor, dice, está sobre mí. El Espíritu Santo estaba sobre Jesús por cuanto dice, me ha ungido. El Señor fue ungido, ungir es, sabemos, con aceite, cuando se unta a alguien, pero no es solamente una unción con aceite, sino conferir autoridad y conferir poder. Eso significa ser ungido. Y Él fue ungido, se le fue conferido autoridad para, dice, dar buenas nuevas a los pobres. Dice el Señor allí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y allá lo he subrayado, ¿no? A sanar los quebrantados de corazón, ¿no? Parte de lo que el Señor hizo y las sanidades que Él hizo no solamente fueron sanidades físicas, como vamos a ver, sanar a los ciegos, ¿no? A los leprosos, devolverle la audición a los sordos, etcétera, etcétera, pero también sanar a aquellos que en sus almas están dolidos, están quebrantados, están fracturados. Sigue diciendo a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Qué interesante que el Señor primero menciona sanidad del corazón, del alma, y luego habla de las sanidades físicas y las liberaciones, ¿no? Estaba pensando esta semana, ¿no? Porque quizás si hubiera sido más importante o de mayor relevancia, quizás la sanidad física la hubiera puesto primero. Esto es un pensamiento mío, no está en la palabra, pero me quedé enganchado con eso, ¿no? Allí sabemos que el Señor, otra cosita que quería decir, quizás usted diga, bueno, Mauricio, qué bueno que el Señor vino a hacer todo esto, pero ya el Señor se fue, ¿no? Pero nos dejó a nosotros como su iglesia, como su cuerpo, como sus representantes, justamente para poder llevar a cabo esto que Él nos enseñó, que Él nos encomendó hacer, ¿no? Llevar sanidad a los quebrantados, liberar a los cautivos, ¿no? Vista a los ciegos, a pregonar libertad a los oprimidos. Esto no se quedó en el Nuevo Testamento, ¿no? Esto fue para que nosotros como sus seguidores, los que continuaríamos su obra, pudiéramos nosotros llevar a cabo como Iglesia de Cristo. Esto no terminó en el Nuevo Testamento, esto no fue solo un legado neotestamentario, sino que esto es parte de nuestra herencia y nuestra responsabilidad y obligación como hijos del Padre, poder llevar llevar a cabo esta obra que el Señor comenzó
primeramente en nuestras vidas y luego a través de nosotros. Jesús, en la palabra, dice allí el profeta, ¿no?, que Él llevó nuestras enfermedades, ¿no? Sufrió nuestros dolores, otra versión ya vamos a ver, ¿no? Dice dolencia, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hemos leído este pasaje, ¿verdad? Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, por el sacrificio propiciatorio de Cristo en la cruz, que Él fue molido, nosotros podemos ser sanados. No que vamos a ser sanados, sino que hemos sido sanados. Esto fue una palabra de Dios establecida espiritualmente para nosotros a través de Cristo. Otra versión, Dios habla hoy, sin embargo, Él estaba cargado con nuestros sufrimientos. ¿Tiene sufrimientos? El Señor los cargó esos sufrimientos. Dice, estaba soportando nuestros propios dolores, ¿no? Él llevó sobre sí, Él cargó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. ¿Cómo que alcanzamos la salud? A través de sus heridas. Amén. Y finalmente, la Nueva Biblia Viviente dice, no es la Nueva Traducción Viviente, es una nueva traducción que está en Bible Gateway. Dice, me gusta, es una paráfrasis, dice, sin embargo, el sufrimiento que Él padeció es el que a nosotros nos correspondía llevar, ¿no? Estás llevando vos tu propio sufrimiento, quizás el sufrimiento de un ser querido, el sufrimiento de un familiar. Estás cargándolo vos sobre tus espaldas, sobre tus lomos. Dice que Él padeció por este sufrimiento, ¿no? Nuestras penas fueron las que le agobiaron. Nosotros pensábamos que sus atribulaciones eran castigo de Dios por sus propios pecados. Pero Él fue herido y maltratado por nuestros pecados. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados, ¿no? Habla de sanidad por su sufrimiento. Así que ya hemos leído estos pasajes, pero tenemos que saber que Cristo no solamente vino a traer salvación, sino que vino a traer sanidad. A veces nos quedamos cortos con nuestro mensaje. Transmitimos a veces, ¿no?, parte del mensaje evangelístico, que es el salvar, ¿no es cierto?, el reconciliarnos con el Padre. Y esto sí es parte de lo que debemos transmitir a aquellas personas que no conocen del Señor o no se han reconciliado con Él a través de Cristo, ¿no?, el mensaje de salvación. Pero nos olvidamos también de que parte de ese mensaje glorioso es la sanidad, es la restauración, no solamente nuestro dolor físico, sino también nuestro dolor emocional, nuestra alma, nuestro espíritu. Ciertamente, como nunca antes, estamos conscientes de que necesitamos imperiosamente del poder sanador del Espíritu Santo, no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de los que están alrededor nuestro, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros colegas, ¿no? Cuando leí este pasaje de Hechos, vi cómo tenía tanto sentido el poder sanador del Espíritu Santo. Dice la palabra que Dios ungió a Jesús, no sabemos cuando Él fue bautizado, se le confirió autoridad, ¿no? El Señor lo llena de Espíritu Santo. Dice que fue ungido con el Espíritu Santo, y no solamente con el Espíritu Santo, y con poder, ¿no? Qué maravilloso esto que hace la palabra, la distinción aquí, ¿no? Tanto del Espíritu Santo y poder. Después Jesús, dice la palabra, anduvo haciendo el bien y sanando a solo algunos que eran oprimidos por el diablo. ¿Dice eso la palabra? No, no dice eso. Dice, y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, ¿no?
Eh, bueno, podríamos estar toda la noche hablando este pasaje, desmenuzando todo, porque Dios estaba con él, ¿no? Cuando el Señor está con nosotros, como estaba con el Hijo, realmente lo respaldaba a través de la unción y el haberle conferido autoridad del Espíritu Santo para poder sanar, hacer el bien y sanar a todos los que están enfermos, los que están dolidos, los que están en sufrimiento. ¿Por qué? Porque Cristo tenía ese Espíritu Santo y tenía ese poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, estaba con él. Amados, ¿está el Señor con nosotros? ¿Verdad que sí, no? ¿Y por qué a veces parecemos que lo que sucedía en el Nuevo Testamento pareciera tan distante a la realidad que vivimos actualmente? ¿Se ha preguntado usted? Yo sé que lo hemos dicho, lo hemos preguntado, y es nuestro anhelo, nuestra oración. Creemos que el Padre va a activar aún más su espíritu en nosotros para no solamente ser consolador, para guiarnos a toda verdad, sino también para sanar, para restaurar al corazón quebrantado. Ungir, como decía, es proclamar, investir a alguien, ¿no? El Señor, así como lo invistió a Jesús de poder, nos ha investido a nosotros, nos ha conferido, ¿no? Ese Espíritu Santo y ese poder. ¿Para qué? Para que nosotros, como su iglesia, sus representantes, pudiéramos también sanar al que está sufriendo, al que se está doliendo, ¿no? El Espíritu Santo ciertamente es la autoridad y el poder que el Señor tiene para sanar, ¿no? De allí en el pasaje Mateo, cuando no lo vamos a leer todo, pero sí vamos a leer el versículo donde el Señor era cuestionado por qué había sanado a este paralítico, ¿no es cierto? Porque le había dicho que perdonaba su pecado y por eso lo había sanado, ¿no? Y allí estaban los religiosos, versículo 3, ¿no? Carburando, como decimos. Esto es una blasfemia, decía. ¿Cómo puede decir que este perdona los pecados? Y sabiendo Jesús lo que ellos tramaban en el corazón, pregunta, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina? ¿No? Y dice el Señor, así que les mostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa, ¿no? Y el hombre se levantó, fue a su casa, y al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y lo alababan a Dios por enviar a un hombre con tanta autoridad, ¿no? Ellos se daban cuenta que Jesús había sido investido, se le había sido conferido la misma energía, el mismo poder de Dios, el mismo espíritu para sanar y para restaurar. Y si esto fue verdad para Cristo, ¿es verdad para nosotros? Espiritualmente es una verdad que está siendo realizada, está siendo plasmada a medida que avanzamos en Él. Amén. El Espíritu Santo ciertamente es nuestro sanador. Ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, de acuerdo a lo que Pablo declara, es el que mora en nosotros. Así que tanto Cristo como nosotros tenemos el mismo recurso del cielo, ¿no? Y dice la palabra, dice Pablo, el que levantó a Cristo de entre los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales. Nos dará vida, nos dará salud, ¿no? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos templo, esto lo dice Pablo, del Espíritu Santo, Él mora en nosotros y tenemos ese mismo Espíritu. ¿Para qué? ¿Para hacer solo algunas cosas que Jesús hacía? No, el mismo Espíritu no lo tenemos que limitar a ciertos asuntos, sino a todas las sanidades, a todos los milagros que el Señor, por la autoridad que tenía en el Espíritu Santo, conferida por el Padre, podía hacer.
porque nosotros también se nos ha dado el mismo Espíritu Santo. Amén. Así que estamos en las mismas condiciones de nuestro Señor Jesucristo, de nuestros primeros hermanos en el Nuevo Testamento, para ejecutar los mismos milagros, las mismas señales que en el Nuevo Testamento se ejecutaban, ¿no? Ya lo sabemos este pasaje, lo hemos leído un montón de veces, ¿no? Que íbamos a recibir, que sus seguidores iban a recibir el Espíritu Santo cuando descendiera sobre sus seguidores. ¿Con qué motivo? Para serle testigos y para hablarle a la gente de Cristo en todas partes, ¿no? Y allí dice el orden, primero en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta los lugares más cercanos, más lejanos de la tierra, ¿no? Y gracias a ese Espíritu Santo es que nosotros podemos hasta el día de hoy haber llegado a conocerlo a Él, porque ciertamente lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en sus vidas es por su gracia, su misericordia y por el poder del Espíritu Santo que hemos podido conocerle y llegar hasta donde estamos en este punto, en nuestra travesía con Él. Aquí en la palabra, Hechos 42:3, leí esto en la traducción del lenguaje actual. Me estaba tratando de acordar la abreviación. Dice, no les causará más daño a los heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine justicia. Perdón, esta no es hecho, esto es Isaías, ¿no? No quebrará la caña cascada, ¿no? Y apagará el pálvulo humeante, como dice, ¿verdad? Que son términos de la Reina Valera bastante arcaico. Por eso cité a la nueva traducción, perdón, a la traducción lenguaje actual, que iba a ser él, sino a los heridos los iba a sanar, no les causaría más daño, y a los que estuvieran sufriendo, doliéndose, agonizando, él los iba a sanar, iba a fortalecer a los débiles y él iba a hacer justicia. Mire si el Señor no se deleita. Esto fue una profecía de Isaías con respecto a nuestro Señor Jesús y lo que Él haría a través de su Espíritu Santo y luego a través de la iglesia de Cristo, ¿no? De sus seguidores. El Padre quiere y puede sanarnos, bueno, no solamente físicamente, como mencionaba recién, que sanó al leproso, dio vista a los ciegos, resucitó muertos, sino también espiritualmente. Él libró a aquellas personas que estaban oprimidas, influenciadas por espíritus inmundos, por los endemoniados, ¿no? Él sanó a muchos que habían sido abusados espiritualmente, ¿no? La libertad espiritual, ¿no? El peso que le sacó a tantos miles y millones de judíos que estaban amedrentados por esta amansadora que era el sistema religioso judío, ¿no? Los fariseos, los maestros de la ley, que ponían estas cargas, dice la palabra, ¿no? El Señor trajo libertad sobre eso, era abuso espiritual, ¿no? Así que no solamente trajo sanidad física, sino trajo también sanidad espiritual, liberación. Y ciertamente trajo sanidad y restauración emocional, relacional y sexual. Él sanó la vergüenza, ¿se acuerdan la samaritana en Juan 4, esta mujer que había tenido no uno, ni dos, ni tres, 5 maridos había tenido y con el que estaba ahora conviviendo era un novio, ¿verdad? Una mujer impura sexualmente hablando, así que tanta vergüenza por ser samaritana, que era una raza maldita, por ser mujer, que eran ciudadanos de segunda clase, ¿no? Por ser pecadora sexual. Mire si esta mujer no luchaba con la vergüenza, el Señor sanó esta vergüenza, ¿no? Al acercarse a ella y a pedirle agua, dame agua, ¿no? Rompió con todas las tradiciones y todos los prejuicios, ¿no? Y la sanó de la vergüenza. Zaqueo, un publicano, fue a su casa, ¿no es cierto? Esto lo sabemos.
cobrador de impuestos, que sentía, lo hacían sentir, ¿no? Y eran la escoria, ¿no?, de la sociedad, los publicanos, porque abusaban, ¿no?, cobraban impuestos de más para Roma. El Señor sana la vergüenza, la culpa, tantas cosas, quitó también la culpa, restauró la dignidad. ¿Se acuerda la sirio-fenicia, ¿no? Esta mujer también, cuando el Señor le dice, no, ni las migajas que se caen, ¿se acuerdan? Y él le dice, bueno, pero hasta los perritos pueden comer esto, ¿no? El Señor dice, los perros, no he venido para darle comida a los perros, pero solo las migajas que caen de la mesa. El Señor sana, ¿no? Restaura la dignidad de esta mujer, sanando a su hija. La mujer con sangrado, las hemorragias que había tenido esta mujer, creo que por 12 años, dice la palabra, ¿no? Que era inmunda ceremonialmente, era algo terrible para una persona tener este tipo de indignidad, y el Señor la sana, ¿no? Sanó heridas de todo tipo, ¿no? Del rechazo, del abandono, ¿no? Las prostitutas con las cuales él les extendió el perdón y las sanó, las restauró, el abuso, el descuido, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Jesús vino a sanar íntegramente al hombre y a la mujer, ¿no? Y es su corazón que sus hijos sean esos agentes de sanidad que el Espíritu Santo desea usar para realmente serle sus testigos, ¿no? ¿Cómo es que activamos? Aquí ya vamos a ir finalizando y recapitulando. ¿Cómo es que activamos el poder sanador del Espíritu Santo en nuestras vidas? Dijimos que tenemos el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo entre los muertos, ¿verdad? Eso estamos de acuerdo. Dígame un amén, aunque no lo pueda escuchar. La pregunta que yo me hacía y que nos hemos hecho, ¿por qué es que no hallamos la sanidad? ¿No? Yo le pregunté, Señor, ¿por qué esta semana a medida que preparaba esta, por qué no vemos los mismos milagros en nuestras vidas? Quizás hemos visto sanidades, pero a comparación de las señales y los milagros y los portentos del primer siglo, ¿por qué hay tan pocas sanidades actualmente, ¿no?, como las hubo comparadas a las que hubo en el Nuevo Testamento, ¿no? Y quisiera brevemente hacer un pequeño, pero no un exhaustivo y muy subjetivo reconto de por qué yo pienso que no sanamos. Y no sanamos nosotros y no tampoco sanamos a otros, o Dios sana a otros a través nuestro, ¿no? Y aquí me he permitido la licencia de la autointerpretación de las situaciones, ¿no? Y sugerir algunas, ¿no? Esto no está escrito en la palabra, si bien hay referencias, pero sí, mi oración ha sido que, así como el Señor me desafió a través de estas razones esta semana, que cada uno sea también desafiado por el Señor. ¿Cuáles de estas razones hay en mi propia vida? La primera es porque ignoramos, ¿no?, el poder del Espíritu Santo. Como decían mis hermanos, al principio es el Espíritu Santo, uno de los protagonistas más ignorados en la palabra. Tanto en el Antiguo Testamento, es decir, en la Iglesia de Cristo, ignoramos realmente este poder tan maravilloso de Dios para intervenir en su pueblo, en sus representantes, ¿no? Y cuando ignoramos algo, cuando no tenemos conocimiento de algo, no nos podemos apropiar de eso, ¿no? Es como si, no sé si usted ha visto las películas, ¿no? El príncipe y mendigo, ¿no? Aquel que sabía que era rico, era realmente millonario, pero no sabía no tenía conocimiento de cuáles eran sus riquezas, ¿no? Así que parte de una de las razones por las cuales no sanamos nosotros y no hay sanidades como las que había, pienso yo, es porque ignoramos
realmente este recurso divino, que es el poder del Espíritu Santo para sanar, ¿no? Dice la palabra, el pueblo pereció por ignorancia. Así que qué bueno, iglesia, que en este último tiempo hayamos estado adentrándonos a las profundidades de quién es el Espíritu Santo y el poder que tiene el Espíritu Santo para sanar, para restaurar, ¿no? Otra de las razones por las cuales no sanamos, ¿no? Y no hay sanidades es por la incredulidad, ¿no? La incredulidad es la falta de fe. Esto es lo que el Señor me mostró a mí. No estoy diciendo que usted lo tenga, pero ciertamente cuando no creemos que Él tiene el poder para sanar, no sanamos, ¿no? Y esto no nos cansamos de ver en el Ministerio de Restauración, personas que vienen buscando ayuda con esperanza, pero sin fe, ¿no? Esperan una palabra que se les endulce el oído, pero en sus corazones realmente no creen en que Dios las pueda sanar, ¿no? Hay incredulidad, ¿no? Por eso, al principio, nosotros, los facilitadores del Ministerio de Restauración, o cuando alguien llama desesperado, muchas veces hay gente que, bueno, por el tipo de ayuda que nosotros damos, sobre todo en el área de las adicciones emocionales, sexuales, hay gente que viene muy desmoralizada, ¿no? Y ha intentado muchas veces hallar sanidad y restauración y ha fallado, ¿no? No quiero decir fracasado, no le ha ido bien. Y por lo tanto, el músculo de la fe ha quedado tremendamente debilitado. Por eso en muchas personas hay simplemente incredulidad, ¿no? Y lo primero que nosotros tenemos que comenzar a hacer es a insuflar, a ayudar, a animar, a infundir, es la palabra, no solamente esperanza, sino fe, ¿no? Y hay personas que vienen, que están tan desanimadas, desalentadas, desmoralizadas, ¿no? Que comenzamos quizás sustitutivamente o vicariamente creyendo por ellos. Es decir, bueno, yo he visto el poder de Dios en mi vida y yo sé que Él va a hacer en tu vida. Así que, si bien la fe es algo personal, mis hermanos, que cada uno lo tiene que activar y ejercer, pero sí podemos comenzar a creer a favor del otro. Yo creo que Dios va a hacer esto en tu vida, ¿no? Y nuestra fe comienza a animar, a impartirse a la otra persona, ¿no? Porque como decía, el músculo está muy debilitado, el músculo de la fe. Así que comenzamos, como digo yo, sustitutivamente creyendo por ellos, ¿no? Y bueno, y cuando comienzan a ver las personas del poder del Señor para salir a su encuentro, comienza a ser activada esa fe y la incredulidad comienza a desaparecer. Pero una de las razones por las que no sanamos es la falta de fe. El conformarse con menos, ¿no? Hay mucho conformismo en el pueblo del Señor, ¿no? Quizás muchos vivimos de glorias pasadas, ¿no? Se nos quedó nuestra historia en el pasado, el primer amor, y bueno, y nos quedamos allí y nunca más anhelamos y anhelamos por más, ¿no? Nunca nos interesamos en buscar más, no nos conformamos con menos. Bueno, esta es la vida en Cristo, este es el nivel de poder que yo he experimentado y me quedo con esto, ¿no? Nos hemos conformado con una versión bastante mediocre del poder del Espíritu Santo para sanar, ¿no? Y esto tiene que ser desafiado en nosotros, como el Señor me desafió cuando nos conformamos con, bueno, hasta aquí llego y bueno, listo, ya está, ¿no? Tenemos que ser ambiciosos espiritualmente hablando, ¿no? Hay ambiciones que son malas, ¿no es cierto? El ir en pos de las riquezas, como dice la palabra, que es Mamón el que gobierna, el amor al dinero. Pero hay otras ambiciones, como ambicionar
de este poder de las cosas de Dios que son buenas, ¿no? ¿Cuánto anhelamos realmente ese poder en nuestras vidas, ¿no? Eso es el conformarse con menos, la falta de anhelar el anhelo del Espíritu que obra en nosotros. Identidad errónea, no tenerla clara con respecto a quiénes somos, de quiénes somos y con qué el Señor nos ha favorecido. Allí en Juan 5 tenemos la historia de el paralítico en el estanque de Bethesda. Este hombre que el Señor supo en su corazón que yacía hace 38 años, casi 4 décadas, enfermo, ¿no? Paralítico. Este hombre que quizás había hecho las paces con su parálisis, había abrazado, se había lamido por 38 años sus heridas, y bueno, y era el paralítico que lo tenían que traer, lo tenían que llevar, y quizás este hombre había forjado toda su identidad a partir de su parálisis, a partir de su dolencia, ¿no? Y cuando el Señor lo desafía a este hombre, ¿no? Le hace una pregunta, y le dice, ¿quieres ser sano? Y este hombre comienza, ¿no?, a hablar acerca de que no, Señor, de que cuando baja el ángel y remueve el agua, ¿no? Él en su identidad ya había creído en su corazón que iba a ser paralítico de por vida. Y esto también lo vemos en el Ministerio de Restauración. Hombres y mujeres que por haber luchado históricamente con un área de quebranto, de pecado, de dolencia en su alma, en su sexualidad, han hecho las paces. Bueno, esto es mi identidad, ¿no? Y lo vemos esto muy seguido. Personas que dicen, bueno, yo soy adicto sexual, ¿no? Y bueno, yo soy adicto y nosotros los adictos, y ya ha tomado esa identidad para sí misma, ¿no? Para sí mismo, ¿no? Y cuando adoptamos y abrazamos una identidad errónea, esto es total y absolutamente paralizante, porque estamos abrazando algo que nosotros no somos, que el Señor no derramó cada gota de su sangre en el Calvario para que nosotros adoptáramos una identidad errónea. Y cuando no vivimos a partir de quienes somos, como sus hijos, con el poder con el cual Él nos ha conferido y la autoridad que tenemos, ciertamente no vamos a poder ejercitar eso, ejercer ese poder, ¿no? Falta de visión, que pienso que tiene también un poquito que ver con el punto 3, ¿no? No ambicionar las cosas más allá, no somos como no sé, bueno, nosotros tenemos aquí a 2 cuadras una villa, la villa de los Galpones, y vemos todos los días carros con los caballos, con las ojeras, ¿no? Le ponen eso para que solo vean para adelante, ¿no? Muchos de nosotros estamos a veces con ojeras espirituales y no podemos vislumbrar más allá de nuestra propia realidad espiritual y saber que nuestro propósito en Cristo y nuestra realización en el Señor tiene mucho que ver con la visión que nosotros podamos recibir de nuestro Padre, ¿no? Y a tanto más Él nos da esa visión y que nosotros estamos dispuestos a activarla en nosotros y verla y vislumbrarla para nosotros, tanto más lejos vamos a ser catapultados en sus propósitos para su vida. Pero si tenemos una visión corta de su poder, una visión corta de lo que Él puede hacer, ciertamente esto va a influenciar. Aquí el Señor nuevamente me estuvo hablando y me estuvo reprendiendo esta semana y la semana pasada de estas razones, ¿no? Ya para finalizar, ir cerrando, falta de sometimiento a la voluntad de Dios. Cuando decimos, muy bien, Señor, que se haga tu voluntad, pero que la hagan otras, no yo, ¿no? Falta de sujetarse, someterse, no hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Falta de obediencia, ¿no? Esto ciertamente influye. El Espíritu Santo no puede fluir en un corazón no rendido a Él. Sería una incongruencia, ¿no es cierto? Cuando hay pecado en nuestras vidas, llámese práctica consciente
del pecado, ¿no es cierto?, que no haya sido confesado, no haya sido tratado redentoramente. Esto es una gran muralla que impide realmente el fluir del Espíritu Santo. Cuando subestimamos el poder de Dios, ¿no? Cuando decimos, che, no sé si Dios tiene el poder para hacer esto, ¿no? Y a veces quizás no lo decimos, pero digo, bueno, tengo un dolor de cabeza, me voy a tomar un Actron directamente, ¿no? En vez de decir, bueno, no, voy a orar y voy a creer, ¿no? Nuestra fe va al Actron, a Bayer, ¿no? La multinacional billonaria que se ha hecho billones por las vallaspirinas, por el Actron, ¿no? Y cuando realmente tenemos todo el recurso sanador del cielo a nuestra disposición, ¿verdad? Subestimamos el poder que Dios tiene para sanarnos. ¿Cómo es que activamos el Espíritu Santo, el poder sanador? Primero, esto me parece, si quieren luego les puedo compartir esta PowerPoint para que si quieren rever estos puntos, pero esto ya es como un inventario que tenemos que nosotros, nos mostraba el Señor. Señor, bueno, ¿cómo le hacemos? Ya nos has mostrado las razones por las cuales tu poder no está fluyendo en nosotros, no está sanando a nosotros y a través de nosotros. Primero, reconocer, ¿no? Identificar y creer que fuimos ungidos con ese mismo poder, ¿no? Porque quizás podemos identificar, sí, fui ungido con eso, ¿no? Pero no lo creemos. Así que de nada sirve poder reconocer si no hay una firme convicción, ¿no? Pablo decía recién que es el Espíritu Santo el que trae convicción de justicia, de juicio, pero también necesitamos convicción en nuestro corazón de que fuimos ungidos con ese poder. Lo tenemos que creer, ¿no? Tenemos que comenzar a activar y a practicar el músculo de la fe. Y tanto más lo ejercitamos, tanto más es usado ese músculo, nuestra fe, tanto más obviamente va a ir creciendo, ¿no? Ese poder tiene que ser, como digo, activado en nosotros mediante la fe, ¿no? Tenemos ya probados y suficientes milagros en la palabra para saber que Dios obra poderosamente a través de su Espíritu. Lo que tenemos que hacer es renunciar a la incredulidad, reconocer que hay incredulidad en nuestros corazones y comenzar a creer, a decir, sí, Señor, tú tienes el poder para sanarme, para restaurarme, también renunciar al conformismo, a la falta de visión, alguna de esas razones que yo mencionaba en las presentaciones anteriores, ¿no? Es decir, Señor, yo quiero tener la fe como la de ese niño, ¿no? La fe que tiene un niño. Por eso el Señor dijo, los que tengan la actitud, los que sean como estos niños entrarán al reino, ¿no? Señor, yo quiero tener esa fe, esa inocencia, esa credulidad que tienen los niños, esa fe que tienen los niños. Lo hemos visto con nuestro hijito Jonatán, lo seguimos viendo, bueno, todavía es chico, tiene 15 años. Dice, Señor, yo quiero tener una fe como la de un niño. Y bueno, saber que esto no se activa de la noche para la mañana, esto es un proceso de perseverar en la fe, y esto lo vemos en el ejemplo quizás más vívido es Pedro, ¿no? Pedro que comenzó negando al Señor antes que fuera a Getsemaní hasta convertirse en uno de los apóstoles más con mayor autoridad en la iglesia neotestamentaria, ¿verdad? Un referente de autoridad, ¿no? Pero Pedro creció, él perseveró en la fe, y así como Pedro tenemos a tantos otros, ¿no? El poder perseverar, el poder creer y caminar en fe día a día. También tenemos que estar dispuestos a que el Señor nos sane. ¿Sabe qué? En los 20 años ya que cumplimos este año del Ministerio de Restauración, hemos encontrado y encontramos permanentemente gente
que no está dispuesta a que Dios la sane. Viene, invierte en una capacitación, en un retiro, pero su corazón en realidad no quiere ser sanado. Así que tenemos que estar dispuestos a que el Señor nos sane. Debemos creer confiadamente en Él. Como decía recién, con confianza. Puede ciertamente que el Señor utilice a otros hombres, otras mujeres que les ha sido dado el don, ¿no?, de sanidad. En la iglesia fueron impartidos diferentes dones y esto también es parte de la multiforme gracia de Dios en el cuerpo de Cristo, ¿no? El Señor va a desafiar nuestras expectativas, ¿no? Él no nos va a sanar como nosotros lo habíamos pensado, ¿no? Mucha gente llama al ministerio y dice, yo quiero ir a ese retiro de 2 días, luego de haber luchado 2 décadas con un problema, y en 2 días yo quiero ser sanado, ¿no? Y tenemos que ser realistas con esas personas y decirles, ¿saben qué? No podemos controlar cómo Dios nos va a sanar, ¿no? Él por lo general trabaja en procesos, Él quiere que aprendamos a depender total y absolutamente en Él, ¿no? Así que la sanidad ciertamente no va a ser como lo esperamos. De aquí nuestras expectativas tienen mucho que ver. Ejercitar este fruto del Espíritu Santo que es la paciencia, ¿no? Algunos se ponen impacientes y quieren que el Señor los sane ya, o quieren ya comenzar a sanar, a ejercer su don de sanidad, ¿no? Y no es por lo general así. Como decía, lo que el Señor, porque dice, Señor, ¿por qué no nos sanas instantáneamente, ¿no? Lo puede hacer, ciertamente lo hace, ¿no? Él es milagroso, Él es poderoso. Pero he encontrado, sobre todo en acompañar a mucha gente a lo largo de estos 20 años, que a través de un proceso de sanidad, de restauración, el Señor utiliza ciertamente ese quebranto, ese proceso, como una excusa. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender total y absolutamente en su Espíritu Santo, ¿no? Y realmente poderle entregar a Él todas las áreas de nuestras vidas. Porque bueno, no solo, Señor, te entrego el área de mis finanzas nada más, y luego yo con mi vida personal hago cualquier cosa. No. El Señor nos llama a un total y absoluto rendimiento, ¿no?, de toda nuestra persona, de todas las áreas en nuestras vidas, ¿no? Y muchas veces tenemos que reconocer que estamos fragmentados, estamos fracturados, de que sí, le rendimos cierta área, pero otra área la tenemos nosotros, la administración. Y pienso que hasta que finalmente no le rindamos a Él y le entreguemos la total y absoluta administración de nuestras vidas, cuerpo, alma, espíritu, todo, es entonces que le damos a Él una oportunidad para que Él obre en nuestras vidas. Y nosotros, cada uno de nosotros como hermanos, somos iglesia de Cristo. Así que lo que sucede en nosotros también sucede en la iglesia. Y pensaba que realmente, y es mi oración y lo que nosotros apuntamos como iglesia, primero iglesia local, congregación, ¿no? Devolverle al Espíritu Santo la administración total de la iglesia de Cristo, ¿no? Esa dependencia radical a su guía, a su poder, a Él, ¿no? Para que Él administre su iglesia, la iglesia de Cristo. ¿Cómo hallamos sanidad? Ya estoy terminando. Algunas preguntitas para hacerles, para que nos hagamos, que me las hacía yo, ¿no? Porque lo maravilloso es cuando uno tiene que enseñar, primero Dios trata con uno, ¿no? Y estas son preguntas que yo me hacía. Primero, ¿qué áreas de tu vida necesitan sanidad? ¿Estás consciente? Porque quizás algunos no están conscientes, ¿no? Tenemos puntos ciegos en nuestras vidas, áreas, quizás en nuestro carácter, adicciones, comportamientos destructivos, de los cuales no estamos conscientes.
o hemos dejado de estar conscientes y han pasado a ser tan dominantes en nuestras vidas que los dejamos de someter y dejamos de tratarlo, ¿no? ¿Qué áreas es? Hay áreas en el área de lo físico, en lo emocional, en lo sexual, en lo financiero, ¿no? La otra pregunta, ¿cuán dispuesto estás a creerle al Padre, ¿no? Y es aquí donde realmente vamos a tener que ser honestos con nosotros mismos, ¿no? El Espíritu Santo nos confronta amorosamente y muchas veces nos muestra, me ha mostrado a mí en reiteradas oportunidades, en mis adicciones, últimamente sobre todo en mi adicción a la comida, cuán dispuesto estoy a creerle al Padre de que Él quiere ser suficiente para mí, ¿no? Y que Él quiere y puede sanarme. ¿Le creo realmente? ¿No? Estas son preguntas que nos tenemos que hacer muy íntimas, mis hermanos. Y a partir de las respuestas le vamos a permitir al Señor salir a nuestro encuentro. Otra pregunta. ¿Estás dispuesto, dispuesta a hacer todo lo absolutamente necesario para recibir esa sanidad? Wow. Y es aquí donde muchos de nosotros decimos, es muy difícil, es demasiado complicado, ¿no? No estoy dispuesto a pagar ese precio. Y esto lo he escuchado yo por, nuevamente, el haber tratado ya 2 décadas con muchas personas que no están dispuestas a morir a un montón de cosas. Y en este último tiempo que el Señor ha estado lidiando en mi vida con específicamente mi adicción a la comida, es la manera como yo me aseguro el placer, como permitirle al Padre que sea Él el que me dé el más absoluto y completo placer, ¿no? Que no sea un plato de comida el que me brinde a mí más placer que estar en su misma presencia y disfrutar de Él, ¿no? Y cómo yo me doy placer a mí mismo, ¿no? A través de la comida. Y si bien no está mal, obviamente, disfrutar de una rica comida, del compañerismo, pero muchas veces esto se puede trastocar en algunos de nosotros y comenzar a buscar el placer como prioridad y primordial a otras cosas, ¿no? Como es, por ejemplo, la nutrición. Valorizar más la búsqueda del placer que realmente la nutrición corporal, ¿no? Y esto hace ciertamente que comamos de más, ¿no? Que a través de la comida o cualquier otra sustancia, situación, entumezca, anestesie y medique nuestra alma, ¿no? Y es como muchos de nosotros hemos aprendido a lidiar con el dolor, buscando placer temporario para pichicatearnos, ¿no? Y bueno, en mi vida esto es lo que el Señor últimamente me ha estado confrontando. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a dejar mi placer por la comida para que Él me pueda brindar ese placer? Ese hambre de amor profundo en mi corazón, la manera como yo he estado satisfaciendo ese hambre de amor con otras cosas como es la comida, y no yendo y recurriendo a Él para que Él sea realmente que Él satisfaga ese hambre, esa necesidad de amor en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. Y ya para finalizar es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y la estoy citando de Juan 5.
cuando el Señor le pregunta al paralítico allí al estanque de Bethesda, ¿querés ser sano? ¿Pero cómo? Usted se ha puesto a preguntar una vez, ¿cómo que el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿No? En el estanque de Bethesda estaban allí todos los paralíticos, los cojos, dice la palabra, todos los que supuestamente querían sanidad, estaban con dolencias, enfermedades, parálisis, allí esperando que el ángel descendiera, moviera el agua y el primero que se zambullera encontraba sanidad. Y el Señor, sabiendo lo que había en el corazón de este hombre, porque Él es el que puede ver nuestros corazones, le preguntó, ¿quieres ser sano, che? Esa es la versión argentina, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Pero ¿cómo? Señor, ¿no te das cuenta que estoy aquí rodeado de un montón de gente enferma esperando que la... No me está respondiendo, ¿querés ser sano? Pienso que el Señor le hace esta pregunta sabiendo que en su corazón quizás Él no quería ser sano. Él tanto había forjado su identidad a partir de su parálisis que él ya se conocía a partir de sí mismo como el paralítico, como, bueno, ese fue su capullo, esa era su zona de confort, quién era, y no lo vayan a sacar de eso, ¿no? Y quizás en su corazón él no quería ser sano, él estaba aferrándose a esa enfermedad que le daba identidad, con la cual él se identificaba, le daba seguridad, porque mucha gente, una dolencia, un quebranto, una identidad errónea, forjada a partir de un quebranto, da seguridad, es lo que ellos conocen, ¿no? Y bueno, Señor, yo he estado enfermo tantos años, es quien yo soy. Y el Señor nos desafía esta noche, ¿no? Esa área de adicción en nuestra vida, de comportamiento o conducta compulsiva, repetitiva. Quieres ser sano, crees en tu corazón y quieres, porque no necesariamente tenemos que creer nada más, sino tenemos que querer eso para nosotros. Porque a veces podemos querer y no creer, ¿no? Y a veces creer y no querer. Parece un juego de palabras, pero esto es muy cierto, mis amados, ¿no? No nos cansamos de ver esto. Gente que quiere, pero que no cree. Gente que cree, pero que no quiere ser sano. Quisiera tomarnos un tiempito, vamos a orar. Pienso que ya he hablado suficiente y espero que haya sido el Espíritu Santo el que ha hablado más fuerte en tu vida, en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo. Y quisiera que oráramos porque sé que así como esta palabra el Señor me habló y que me desafió, que me sanó, que me dio claridad, que el Señor quería ir a un paso más profundo, a un nivel más profundo en mi vida con respecto a esto. Y pienso como parte de Home, del cuerpo, también quiere ir en nosotros a un nivel, a una dimensión quizás más profunda, personalmente y como iglesia. Y quisiera que termináramos este tiempo orando al Espíritu Santo y que tuviéramos un tiempo para que le podamos entregar quizás aquellas razones con las cuales usted se haya sentido identificado en lo que yo he explicado, en lo que estaba en la PowerPoint. ¿Cuáles son las
razones en su propia vida por las cuales usted no está encontrando sanidad y no está pudiendo ser usado quizás para sanar a otros. Y poder entregárselas al Señor. No sé cuál de todas estas razones que mencioné, estas 8 o 9 razones, no recuerdo cuántas eran, porque al principio tenía un par y a medida que oraba el Señor me iba mostrando más y decía, Señor, examina mi propio corazón. Así que vamos a, en este momento, si usted puede no ser distraído por nada, si le ayuda a cerrar sus ojos y permitirle al Espíritu Santo que yo sé que Él ha estado mostrándole cosas y le ha estado hablando en esta noche. Señor, en esta hora, Espíritu Santo, queremos comenzar dándote gracias porque tú eres una persona real en nuestras vidas. Gracias porque tú has elegido nuestros cuerpos para morar en ellos. Gracias por haber decidido vivir en nosotros y morar en nosotros. Queremos también pedirte perdón por estas razones por las cuales tú no has sido activado en nosotros aún. Queremos pedirte perdón, Señor, porque te hemos ignorado, Espíritu Santo, hemos ignorado tu poder, hemos ignorado tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos perdón por la falta de fe, por la incredulidad, el no creer que tú eres el sanador y que tú no solamente que quieres, sino que tú puedes sanarnos. Te pedimos, Espíritu Santo, perdón por habernos conformado con un evangelio sin poder. Un evangelio donde se te ha sacado fuera, donde nos hemos conformado con menos. Con vidas sin poder, Señor. Por un evangelio de reino, un evangelio sin poder, que no es un evangelio de reino. También queremos pedirte perdón, Señor, si hemos abrazado y adoptado una identidad errónea que nos ha impedido, Señor, abrazar a tu Espíritu Santo. Perdónanos por la falta de visión, por no ambicionarte, por no tener un deseo y una pasión vibrante por ti, por no anhelarte, Espíritu Santo, y anhelar las cosas, otras cosas de este mundo, Señor. Queremos pedirte perdón también por nuestro corazón rebelde, insurrecto, por no someternos a ti, Espíritu Santo, no someternos a tu voluntad, oh Dios. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por las maneras en que te hemos deshonrado, te hemos
no te hemos agradado, Señor, y que hemos hecho doler tu corazón. Te pedimos perdón por subestimar tu espíritu, el poder y la autoridad tuya, Señor. En esta hora, tómate ahí un momentito en intimidad este momento. Estás vos con el Señor. Entregale estos aspectos. No sé si es una, dos o son las 8 razones. Y quizás haya otras más que el Señor te ha estado mostrando. Entrégaselas al Señor. Recibimos tu perdón, oh Dios, porque te hemos confesado estas faltas, Señor, sabiendo que tú perdonas, que tú lavas, que tú limpias, que tú purificas. De todo esto, Señor, nos arrepentimos, Señor. Nos volvemos en esta hora de nuestra incredulidad, de nuestro conformismo, de nuestra falta de visión. Oh Dios, en esta hora queremos reconocer y creer que fuimos ungidos por ese mismo poder que ungió a tu Hijo, Señor, con el cual tú ungiste a tu Hijo. Señor, en esta hora volvemos a ser inmersos, ser llenos de tu Espíritu Santo. Sé bienvenido en este lugar. Dale el acceso allí en tu corazón, en tu alma, en tu mente. Decirle, sé bienvenido, Espíritu Santo. Yo no te puedo escuchar lo que tú dices, así que lo puedes decir en voz alta, gritando, soy yo, como lo quieras decir. Sé bienvenido. Yo te reconozco como aquel que me da el poder. Quiero ser infundido y te permito que tú seas activado en nosotros. Yo en este día, hoy 26 de noviembre del año 2020, me determino a creerte. Sé activado en esta hora, Espíritu Santo, en mi vida, a través de la fe. Por eso quiero renunciar en esta hora. Si usted siente que ha habido incredulidad, que ha habido una fortaleza también de negativismo en su vida, de opresión por inconformidad, por incredulidad, renuncie. Diga, en el nombre de Jesús, Señor, yo renuncio al conformismo, renuncio a la falta de fe, renuncio a la incredulidad, renuncio al subestimar a tu Espíritu, oh Dios Todopoderoso. Y ahora soy bautizado una vez más, soy lleno, soy inmerso en ti, Espíritu Santo, para que tú me catapultes a todos esos planes que tú tienes para nosotros, que son planes de bien, para darnos un futuro y una esperanza, Señor. Señor, queremos cumplir tu propósito, no a duras penas, sino viviendo esa vida plena, esa vida poderosa y esa vida satisfactoria, esa vida en abundancia que tú tienes para nosotros, tus hijos, Señor. Queremos experimentar ese poder en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Recibimos
una inundación de tu poder en esta hora, una inundación de tu autoridad. Y decidimos entregarte la administración completa y absoluta de nuestras vidas a ti, Señor. Dígalo, por favor, si usted está realmente convencido en su corazón. Señor, yo te entrego la administración de mi vida, de mis finanzas, de mis emociones, de mi sexualidad, de mi relación con la comida, de todas las relaciones, Señor. Y renuncio a las maneras como yo he estado manejando mi vida, Señor. Y te la entrego a ti una vez más, Espíritu Santo, para que tú tomes el control total y absoluto de nuestras vidas, Señor. Queremos crecer, queremos madurar en nuestra dependencia total y radical en ti, Espíritu Santo. Te pedimos que nos ayudes. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Si alguien quiere desmutearse y orar, entregarle al Padre algo, compartir algo, una palabra, siéntase en total libertad, por favor. Señor, siento que hoy tenemos que ir a la cruz para tomar de lo que hiciste, porque por tu llaga fuimos curados. Espíritu Santo, te pido que ahora tomes de Cristo y nos lo hagas saber. De ese Cristo crucificado por el cual hemos sido sanados. Señor, abre los ojos de la fe para que empecemos a mirar a las llagas en las cuales tuvimos sanidad. Y ahora, Espíritu Santo, por tu poder, por tu gracia, por tu misericordia, nuestros cuerpos reciban esa sanidad. Amén, Señor. Nuestros cuerpos sean alineados a tu diseño perfecto. Nuestros cuerpos empiecen a responder al poder de tus llagas, a tu poder, Espíritu Santo, a tu ministración. Y ahora, Espíritu Santo, también te pedimos que nos hagas conocer al Cristo resucitado. Porque el Cristo venció a la muerte, venció a la enfermedad, venció al pecado. En la cruz fue juzgado todo eso, fue juzgado el mundo. Y la justicia del Padre se cumplió. Y no quedaste en esa cruz, sino que fuiste resucitado del poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ahora tomá de ese Cristo resucitado y hacénoslo conocer.
Revelalo ahora entre nosotros y en nosotros, para que hoy recibamos y conozcamos y nuestros ojos sean abiertos a ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Hoy se ha activado, hoy se ha activado, hoy se ha activado, Espíritu Santo, por tu poder en nosotros. Porque hay muchas personas que necesitan conocer ese poder que vivifica nuestro espíritu, que vivifica nuestra alma y que vivifica nuestro cuerpo. Hoy te damos lugar, Espíritu Santo. Hoy te damos lugar. Y hoy dependemos de tu presencia para que ese poder sea activado, no para enaltecernos y no para creer que por nuestras oraciones respondes en misericordia, sino para conocerte, que sos Dios. Amén. Que sos vida y vida en abundancia. Y que estás esperando que esa vida que está en nosotros salte y toque a otros. Espíritu Santo, confiamos en tu presencia, confiamos en tu poder, confiamos en tu testimonio, de hacernos testigos del Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Hoy te damos lugar y damos lugar a tu poder. Tu poder trae el reino del Padre aquí a la tierra, aquí y ahora, aquí y ahora. Tu poder que nos reviste nuevamente, porque nunca no has cambiado. Hoy somos activados, lo creemos, lo creemos, lo creemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Siéntase libertad, amado, amada. Si quiere compartir algo que el Señor les haya entregado, que quieran entregarle al Señor, lo puede hacer. Siéntase en libertad, por favor.